Buenos días, queridos Jackie Power, querida familia Jackie Power. Este día vamos a hablar sobre un tema muy interesante. Vamos a hablar también de una manera muy breve, muy sintetizada, sobre lo que sucedió este pasado 6 de junio. Como todos sabemos, se llevaron a cabo las elecciones más importantes y más grandes de los últimos tiempos en México. En dicha contienda electoral, precisamente donde estuvieron en juego tanto como diputaciones federales, diputaciones de congresos locales, municipios en toda la República Mexicana. Pues a estas alturas, precisamente de la jornada electoral, ahorita pues ya casi tenemos todos los resultados de todas las entidades federativas donde se llevaron a cabo las elecciones, tanto a nivel federal como a nivel local y a nivel municipio. Ya se tienen la mayoría de los resultados de dichas elecciones. Pero vamos a hablar en esta ocasión precisamente sobre un tema muy importante, que yo creo que lo debemos de tocar para sentar un precedente precisamente de lo que pasó en estas últimas elecciones del citado día. Como todos sabemos, en esta jornada electoral hubo muchos incidentes electorales eh, a lo largo y a lo ancho del país. Se registraron muchos incidentes electorales de los cuales desembocaron en delitos electorales. Es un tema bastante importante que lo debemos de tocar precisamente por la trascendencia que tuvo a nivel nacional, ya que, como todos sabemos, el presidente López Obrador, antes de la contienda electoral, llevó a cabo algunas reformas legales donde se reformó la ley electoral y sobre todo el Código Penal, el Código de Procedimientos Penales nacional, donde establecía, pues, amplía el catálogo de delitos, así como las penas en las que podían incurrir si alguna persona, algún ciudadano cometía un delito electoral. Y pues como todos ya tenemos conocimiento sobre dicha regulación, sobre dichas reformas electorales penal y en la ley electoral, pues eran bastante severas, pero no obstante que eran bastante severas, precisamente pudimos darnos cuenta, como ahorita vamos a detallar algunos incidentes electorales que pasaron en toda la República Mexicana, y como que, pues no sé, como que no quedó muy claro o eran muchos los intereses que estaban en juego, al grado que los que cometieron esos incidentes que desembocaron en delitos electorales, como que no les importó las penalidades tan altas precisamente que había sobre los mismos, y sobre todo que dichos delitos tenían una prisión preventiva o oficiosa, la cual, de acuerdo con la ley, las personas que hubiesen cometido delitos electorales que les comprobaban la presunta responsabilidad no podían salir de prisión, ¿verdad? Hasta que concluyera el procedimiento sobre dichos delitos, en todo caso, cuando hubiese lugar y hubiesen salido inocentes. Vamos a hablar precisamente sobre esta situación y en esta ocasión pues estamos haciendo un análisis sobre todos estos incidentes y vamos nosotros a mencionarlos de la siguiente manera. Estos delitos electorales y estas incidencias electorales que pasaron precisamente es de un tema ya muy trillado en México, un tema ya muy mencionado y sobre todo en las últimas fechas antes de la elección, era algo de lo que podría ocurrir, era algo de lo que puede suceder por el interés y el contenido que llevaban estos últimos procesos electorales. Vamos a hablar precisamente sobre la cuestión de los delitos electorales. Vamos, de acuerdo con la metodología de esta investigación que hicimos precisamente sobre este trabajo que le queremos presentar de una manera muy, muy sintetizada para hacer un contexto precisamente sobre dichos incidentes y para que también tienen que ver con el marco legal que lo regula. Vamos a hablar sobre la delincuencia o delitos electorales, precisamente, o mejor dicho, de otra manera más sintetizada, de los delincuentes electorales y de los mapaches electorales. De la cuestión de los
delincuentes electorales podemos clasificarlos en tres grupos. El primero viene siendo de los delincuentes de cuello blanco. El segundo grupo viene siendo de los líderes de los partidos políticos. El tercero viene siendo de los servidores públicos. En estas tres categorías precisamente podemos nosotros clasificar a los delincuentes electorales. Y para una mejor manera de poder identificarlos, aquí hay unos antecedentes o una conformación de los mismos de cada uno de la clasificación de los delincuentes electorales que les acabo de mencionar. En el primer tema, en cuanto a los delincuentes electorales, precisamente podemos decir que hay delincuentes electorales de cuello blanco, que son todas aquellas personas que se denominan o que se le llaman los hombres del dinero, o los hombres del negocio, o los empresarios. Estos personas, las cuales participan de una manera directa o indirecta en el proceso electoral, en la primera clasificación. En cuanto a los delincuentes de cuello blanco, de los cuales pues tienen un particular interés precisamente sobre el resultado que puedan tener dichas elecciones. Y en clasificarlo pues en cuanto a los delincuentes de cuello blanco, pues es muy obvio por la naturaleza y la definición, ¿verdad?, de que las personas que están involucrados pues tienen todo un poder económico precisamente bastante grande, bastante fuerte, que podrían inclinar la balanza del resultado electoral en cualquier momento. Se entiende pues que tanto en los delincuentes electorales de cuello blanco como los hombres del dinero, hombres de negocios y los empresarios, pues por lo regular pues tienen un interés muy marcado, ya que ellos pues juegan un papel muy preponderante precisamente en las elecciones por los intereses económicos que tienen en los gobiernos, tanto federales de los estados como de los municipios. Y pues obviamente al participar estas personas directamente en estas conductas delictivas, pues es con la finalidad de prevalecer y de proteger los intereses que ellos tienen dentro de los gobiernos antes mencionados. Pero obviamente que en este tipo de personas precisamente se puede decir de los delincuentes de cuello blanco, son todas aquellas que maquinan, son todas aquellas que planean la ejecución de todos los delitos electorales precisamente para beneficiar pues en particular a un partido político en especial, por los intereses que tienen ellos precisamente establecidos ahí, ya que pues los intereses pueden ser precisamente por los intereses muy particulares que tienen sobre los beneficios que les arrojan los gobiernos que pueden llegar, o los gobiernos que quieren ellos que sigan prevaleciendo el mismo, porque son ellos los que están favorecidos sobre algunos intereses económicos que van emparejados muchas veces, porque están impulsando ellos algunos candidatos en particular de que quieren que quede, o en su defecto porque ellos participan en la licitación de todos los concursos que hacen ahí, sobre concursos de licitaciones de obra pública, así como de compra de recursos materiales y otras cosas más. Y pues el interés que tienen estos personajes de delincuentes de cuello blanco pues es para seguir siendo favorecidos precisamente por los gobiernos en turno, o para la imposición para la imposición para la permanencia de un determinado candidato, precisamente para que quede pues dicho puesto y ser favorecido de una forma u otra. Y en segunda clasificación de estos delincuentes electorales, como dijimos, también están considerados precisamente como los líderes de los partidos políticos en general, ¿verdad? Muy en particular, en muchas ocasiones participan en este tipo de delitos electorales. Algunos personajes políticos de algunos partidos precisamente, de los cuales ellos son miembros pues, y lo hacen de una manera muy directa, con la intención de verse favorecidos sobre los resultados electorales en un momento dado, ya sea porque ellos están participando directamente o porque lo hacen por alguna convicción política afín a su partido, con la finalidad pues
de que se ganen esas elecciones para seguir permaneciendo en el poder. Muchas veces dentro de los líderes de los partidos políticos, muchas veces los mismos coordinadores de campaña son los que participan, son los que pues cometen estos delitos electorales. Y también los líderes sociales, de los cuales los líderes sociales precisamente a través de las lideresas o de los líderes de las colonias populares, así como de los líderes del campo, ¿verdad? Y así como de los líderes también de algunas agrupaciones políticas afines al partido político el cual están impulsando, en el cual están participando, pues son los que van e intervienen en las elecciones cometiendo delitos electorales para que su partido en particular del cual son miembros precisamente lleguen al poder o se mantengan en el poder. Y también en la tercera clasificación hablamos que pueden ser de los delincuentes electorales, también los servidores públicos. Los servidores públicos muchas veces también ellos son los que incurren, son los que participan en la comisión de los delitos electorales. Y cuando estamos hablando de los servidores públicos, podemos decir de que vienen siendo servidores públicos de los estados, de los gobiernos de los estados, del gobierno federal o de las dependencias federales, así como de los gobiernos municipales. En esta categoría de los delincuentes electorales, de los servidores públicos, pues vemos que de los tres niveles de gobierno, pues también hay unos servidores públicos que participan en la comisión de estos delitos electorales, ya sean servidores públicos de primer, segundo y tercer nivel. Muchas veces este tipo de personajes, de estos servidores públicos de cualquier, del federal, del estatal o municipal, pues obviamente es para impulsar, ¿verdad?, el triunfo sobre el gobierno en el cual ellos se encuentran laborando o trabajando, ¿verdad?, y quieren que prevalezcan en el poder precisamente para seguir manteniendo la fuente de trabajo o para seguir manteniendo los privilegios que ellos tienen dentro de ese gobierno, ¿verdad? Muchas veces lo hacen ellos no por algún pago económico, sino que por algún interés muy particular de apoyar al gobierno en turno en el cual ellos laboran. En este grupo de los delincuentes electorales, precisamente de estas tres categorías, pues como vemos, ellos aquí en la mayoría de los casos, por lo regular, ellos no lo hacen directamente, sino que contratan a unas personas, precisamente en algunas de las ocasiones, para que lleven a cabo, la ejecución de los delitos electorales, para que cometan irregularidades en la campaña electoral, en el proceso electoral, para que se beneficien pues el partido político en particular en el cual ellos están impulsando. Entonces, pero muchas veces, regularmente, estos no actúan, digamos, por ellos mismos, sino que lo hacen a través de sus subalternos, ¿verdad? De sus subalternos precisamente para que cometan determinados incidentes delictivos, incidentes electorales, ¿verdad? Para que su partido político al cual pertenecen, pues llevan el poder. Estos vienen siendo los delincuentes electorales, de los cuales ya los estamos clasificando pues de la anterior forma, como lo acabo de mencionar. Pero y cuando ya vamos, cuando nos referimos a los mapaches electorales, vaya esta definición popular, precisamente esta terminología con que se identifican estas personas, los mapaches electorales, de los cuales cometen delitos el día de las elecciones, ¿verdad?, o momentos previos al proceso electoral. Por lo regular son todas aquellas personas que materializan los delitos electorales precisamente. Son los que ellos llevan a cabo toda esa cadena de delitos que por lo regular es el día de la elección, precisamente para favorecer a un partido político en particular, que no precisamente ellos son afines o por ideología lo hacen, sino que por el pago de alguna remuneración ellos actúan por alguna retribución económica o en especie, ellos actúan, ¿verdad?,
dentro de una encomienda que les hacen por lo regular los delincuentes electorales de las categorías antes que le mencioné, como los delincuentes de cuello blanco, así como de los líderes de los partidos políticos, ¿verdad? Y así como de los servidores públicos de las diferentes entidades federativas, ya sea federal, local o municipal. Y esos mapaches electorales, pues la verdad que su composición viene siendo un poco compleja, un poquito más diversa en cuanto a su composición, ya que depende de la composición o la forma en que van a actuar de acuerdo con las órdenes que le den, precisamente para que cometan los delitos electorales, para que los ejecuten, para que los materialicen, ¿verdad? Entre los delitos electorales muy comunes que cometen los mapaches electorales, o sea, las personas que llevan a cabo la ejecución en el momento de la elección o en un días previos a la misma, precisamente los principales delitos vienen siendo, por ejemplo, delitos conocidos como el carrusel, precisamente que consiste en ellos en transbordar o llevar a personas a los centros de votación, eh, juntan a un determinado grupo en camiones, en carros particulares, de verdad, los llevan para que lleven a cabo una votación masiva por un partido político determinado, ¿verdad? Donde ellos influyen para que esas personas vayan y a un centro de votación de una manera ágil, rápida, ¿verdad? Hagan eso, se regresan al lugar donde están organizados y siguen acarreando gente para acercarla para que la votación sea masiva, ¿verdad? Y pues para beneficiar un partido político en particular. Regularmente, pues como le decimos, los mapaches electorales son los que ejecutan esos actos delictivos de los delitos electorales a cambio de una remuneración económica o al cambio de alguna remuneración en especie. Y también hay una figura ilegal, un delito electoral contemplado pues en la ley general en materia de delitos electorales, en el artículo 7, que es el que regula todos estos delitos que estamos haciendo ahorita mención. Aparte del carrusel, pues también esos mapaches electorales también llevan a cabo actos tendientes, ¿verdad? Como embarazar urnas, vaya, es una definición muy coloquial que se le da en la cuestión electoral para cuando los mapaches electorales van. Estas de embarazar urnas consiste pues en llevar determinadas boletas electorales, ya sea que fueron robadas previamente a la elección o son boletas falsificadas, ¿verdad? Van y ellos de una manera deliberada cuando van a hacer la votación introducen bastantes boletas electorales de las cuales fueron sustraídas o le fueron otorgadas por algún funcionario corrupto de las cuestiones electorales ahí, ¿verdad? Para que lleve a cabo su ejecución. Le echan urnas, bastantes boletas electorales. Es una figura de este delito, aunque no propiamente está de esta forma, pero coloquialmente es como se le dice, pues cuando introducen determinada una cantidad considerable de boletas electorales, ya sea falsificadas o verdad o auténticas que fueron robadas o sustraídas de alguna parte de una actividad electoral, las introducen en las urnas electorales. Así como también dentro de la ejecución de lo que hacen los mapaches electorales viene siendo la falsificación de documentos. Ellos pueden llevar algunas boletas electorales falsificadas, mismas que introducen pues en la urna respectiva cuando van a votar. Y también otro de los delitos que pueden cometer los mapaches electorales viene siendo lo que viene siendo la alteración de los documentos oficiales de la votación, tanto como las famosas actas, ¿verdad? Cuando ya sea que participen estos mapaches electorales en la elección como servidores, como funcionarios de casilla, y ellos una vez concluida la votación alteran las actas, alteran toda la documentación oficial para que pues así pues beneficien al partido político en el cual le dieron la encomienda de hacer algunos actos para beneficiarlo con actos totalmente ilegales y que están contemplados en el artículo 7 de la Ley General en materia de delitos electorales. Y otro de las acciones, de los delitos que cometen los mapaches electorales, viene siendo el robo de urnas. El robo de urnas, que consiste pues en que el día de la elección, puede ser en el mero proceso electoral,
cuando se estén llevando a cabo las votaciones, se presente en una forma individual o con un grupo de personas, ¿verdad? De los llamados porros, ¿verdad? Llegan a alterar el orden, empiezan a destruir pues todo el material electoral y se llevan ellos las urnas, todo el material electoral que se encuentre en el lugar, se lo llevan, porque esa es la misión, esa es la orden que le dieron los delincuentes electorales que les mencioné anteriormente, para que lleven a cabo esos actos pues, y evitar pues que todas esas boletas que están depositadas en las urnas, de las cuales se están robando o destruyendo, ellos ya los tienen ubicado dentro, como un lugar donde regularmente se llevan a cabo alguna votación muy favorable para sus adversarios políticos, de los delincuentes electorales que los contratan para que cometan ese delito. Pues se trata de destruir el material, de desaparecer el material, precisamente para así los delincuentes electorales que lo contrataron pues obtengan ventaja en alguna votación para favorecer a algunas personas en muy particular. Aquí, señores, en estos delitos, en este tipo de delitos que cometen regularmente los mapaches electorales, viene siendo uno de tantos delitos electorales que pueden cometer los llamados mapaches electorales, no importándole pues las penalidades precisamente que tienen la comisión de estos delitos. En verdad, no les importa, porque la encomienda que llevan, ¿verdad? Para cometer esos delitos viene siendo dependiendo pues las órdenes que le den, o los actos que tengan que realizar el día de la elección para favorecer pues, o para cumplir las órdenes que le dan los delincuentes electorales, mismos que pueden dar dentro de esa clasificación en que les di, precisamente de los delincuentes electorales, que pueden ser delincuentes electorales de cuello blanco, ¿verdad? Que pueden ser delincuentes electorales de los líderes de los partidos políticos, ¿verdad? Algunos líderes, ¿verdad? Los cuales bajan las órdenes a los coordinadores de campaña, a los líderes sociales, los mismos que bajan las órdenes a la lideresa de la colonia, de los líderes, pues, para que muevan a la gente y para que cometen los delitos electorales. Y en el tercer grupo, como lo dijimos, de los delincuentes electorales, están los servidores públicos, que muchas veces son los que actúan y cometen delitos electorales. Servidores públicos de diferentes entidades, ¿verdad? Como puede ser del federal, puede ser del local o puede ser de los municipios. Pues bien, eso es así regularmente, de una forma muy sencilla, de una forma muy coloquial, es como estamos diciendo cómo operan todos estos delincuentes electorales, así como los mapaches electorales, que pues también vienen siendo delincuentes electorales, pero para distinguirlos en este trabajo, en esta investigación, pues los mapaches electorales son los que regularmente son los que ejecutan pues los delitos electorales, reciben órdenes de los anteriores delincuentes electorales de la que se lo dimos, pues para que ellos materialicen y lleven a cabo esas conductas delictivas que desembocan en delitos electorales, contraviniendo pues la ley general en materia de delitos electorales en su artículo 7, que es muy claro y específico de las penalidades que se llevaron a cabo. Y pues vamos a mencionar de todas estas figuras de delitos, precisamente de este catálogo que se llevaron a cabo el día de la elección. Lo que sí sorprende precisamente que no obstante que el presidente de la República, López Obrador, exhortó antes de la votación, convocó a todos los gobernadores de la República para hablar con ellos y decirles que se abstuvieran pues de cometer delitos electorales, porque él estaba decidido pues a hacer que imperara la ley y aplicar la ley fuera quien fuera, ya sean servidores públicos, ¿verdad? O particulares o ciudadanos en común. Los exhortó para que no lo hicieran, y aún así, por lo que vemos de los incidentes, de las decenas o de cientos de delitos que se cometieron en toda la República Mexicana, como que no les importó y lo llevaron a cabo. No obstante, como todos tenemos conocimiento, precisamente que el día de la elección, un día antes, el presidente López Obrador convocó a la Guardia Nacional, al Ejército Mexicano y la Marina para que recorrieran todo el país, sobre todo algunos lugares, algunos estados que ya los tenían visualizados, y más pues de algunos lugares de unas gobernaturas, unos estados ahí en particular, sobre están todos sus adversarios políticos, ¿verdad? Que no coinciden y que no concuerdan con la forma de su gobierno, y siempre están pues ahí combatiendo todo lo que hace el presidente de la República.
en especial, ¿verdad?, sobre algunos gobernadores que no tienen muy buena fama, que digamos, y que ya tienen algunas investigaciones precisamente hechas por cuestiones ahí de delitos que han cometido. Inclusive por ahí ya ha habido algunos desafueros, como el gobernador de Tamaulipas, Cabeza de Vaca, en verdad, sobre en particular. Pues no obstante que la Guardia Nacional salió a la calle para resguardar la seguridad, el ejército y la marina, aún así se cometieron algunos delitos electorales en algunas entidades del país. Vamos a mencionar algunos lugares, algunos estados donde se llevó a cabo, donde hubo más incidentes y más delitos electorales. Vamos a mencionar a unos, ¿verdad?, en particular, porque si nos pusiéramos a mencionar todo, pues imagínense, íbamos a tardar precisamente bastante tiempo. Donde hubo unos incidentes electorales, se puede decir, pues de los decenas o de cientos que hubo, viene siendo en Ciudad del Carmen, Campeche, sobre todo este estado de Campeche, ¿verdad?, que tenía pues esa elección en el estado, era muy interesante porque ahí estaba prácticamente defendiendo el líder nacional del PRI, que es el gobernador con licencia de Campeche, el que tenía un interés muy particular en su entidad para que ganara. Pues ahí hubo un sinfín precisamente de delitos electorales que cometieron los mapaches electorales. Y también en Ciudad del Carmen, Campeche, como dije anteriormente, en la ciudad de Guadalupe, Zacatecas, en la ciudad de Tuxtepec, en Oaxaca, en Metepec, Estado de México, en Sonora y en Baja California. En todos estos lugares, ¿verdad?, por decir algunos de un sinnúmero que se cometieron, vaya, incidentes de decenas o cientos en el interior de la República, precisamente estamos mencionando estos en particular. Pero de los que le mencioné, aquí nos llaman la atención uno muy en particular, precisamente que nos referimos al estado de Baja California. Y cuando nos referimos al estado de Baja California, vamos a ver aquí, ya ven que el estado de Baja California pues ya tiene una composición ya jurídica, que ya existen 6, el estado de Baja California, la cual tiene una composición de casi 3 millones de votantes, ¿verdad? Tiene una composición de 6 municipios, está conformado el estado de Baja California por 6 municipios. Por lo regular, cuando hay unas elecciones, precisamente en alguno de estos 6 hay algunos incidentes electorales, donde actúan los países electorales en particular, pero esta vez sucedió algo curioso, sucedió algo muy atípico en el estado de Baja California según los antecedentes electorales que vimos, porque en particular donde hubo más incidentes electorales, donde hubo más delitos electorales, donde hubo más mapaches electorales el día de la elección, fue en la ciudad de Mexicali, Baja California. Pues aquí vemos el Mexicali, donde llegaron a robarse las urnas, gente del Partido de Acción Nacional, como lo ve ahí en pantalla. Vamos a ver la tristeza, pero lo que no se pueden ganar a través de servir a la gente, lo hacen a través de la violencia, porque cuando se te acaban las palabras, cuando se te acaba el sustento, cuando se te acaba ahora sí la forma de trabajar de manera honesta, lo que brinca es la violencia. Vamos a ver la tristeza, pero que afortunadamente hoy existen cámaras en celulares, vuelvo a repetir, para poder tomar todas las anomalías que están sucediendo en México. Ahí llevan las boletas, como ven, las manos de mujeres, pues no pueden hacer en contra de nada de esos hombres corpulentos. Ahí ven cómo salen corriendo con las urnas, maletas, y todo eso es la desesperación del Partido Encuentro Social, ahora sí detrás de ellos. Ahí ve la gente que gobierna aquellos rumbos, gente del PAN, como dice ahí en pantalla. Qué triste, pero bueno, eso es lo que está sucediendo en estos instantes por aquellos rumbos. ¡Eres del ayuntamiento! ¡Papeles debajo del asiento! En este momento procede Policía Municipal a subir parte de la evidencia, lo que son las despensas, el vehículo.
Se difundió un video en el que se observa cómo lanzan dinero al aire. Esto ocurrió cuando votantes de la casilla instalada en el fraccionamiento Los Mangos de la ciudad de Tuxtepec, en la cuenca del Papaloapan, en Oaxaca de Juárez, sorprendieron a 3 personas que presuntamente compraban votos. De acuerdo con los testigos, las autoridades se tardaron en intervenir, por lo que algunas mujeres rodearon el vehículo en el que se trasladaban los supuestos compradores de votos e hicieron descender a golpes a 2 mujeres, a quienes les arrebataron una mochila con dinero que los ciudadanos lanzaron al aire. Una de las mujeres fue identificada como Luz Montes, exsecretaria del gobierno municipal y activista del partido Movimiento Ciudadano, y la otra fue identificada como Eli, quien dijeron es parte del equipo del aspirante a la presidencia municipal por Movimiento Ciudadano, Noé Ramírez. Un adolescente de 16 años que se encontraba en el lugar dio a conocer que logró recoger hasta 6,000 pesos. Por estos hechos, un hombre y una mujer fueron arrestados. Ahí están. Ahí está el dinero, miren, muéstralo, de a 500, de a 200. Ahí donde van los huevos. No llores, cabrón, no llores, cabrón.